Señor les bendiga, amados hermanos, en este día domingo, en el que nos reunimos a través de esta plataforma para compartir juntos un momento de meditación en la palabra del Señor. Un abrazo a todos ustedes que nos ven a través de este video, en el cual podemos mirarnos y regocijarnos de compartir todavía en este tiempo difícil la libertad de poder escuchar la palabra del Señor y poder ser edificados a través de ella. Vamos a leer el capítulo 3 de la carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 18, es el final del último versículo de esta segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a estar mirando el tema crecer en estatura espiritual. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Lo leemos nuevamente, dice así: más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Una palabra de un verbo que está en tiempo autoritativo. No es una mera palabra dicha a la conciencia, a la voluntad, sino que es una orden dada por el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro a la iglesia, a los creyentes convertidos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en aquel tiempo, la iglesia primitiva del siglo I, y también a nosotros en el siglo XXI, en donde la palabra declara que desde la época donde Cristo fue manifestado hasta ahora se están viviendo los últimos tiempos, los tiempos de la gracia en la cual Dios nos permite y nos da la oportunidad a todos a creer al Evangelio y a venir a ser parte de la familia de Dios, y por ende tener la oportunidad de gozar de la eternidad que Dios ofrece a aquellos que serán salvados, o a todos aquellos que seremos salvados por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesús. Esta palabra habla, como dije, del tema crecer en estatura espiritual. Es una orden, ¿verdad? Es una palabra que del griego se traduce a una orden militar. No es que si queramos crecer, no es que si tenemos tiempo a crecer, sino que dice más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa entonces crecer? Lógicamente creemos al venir a Cristo Jesús, cuando creemos, la Escritura dice que venimos a ser nuevas criaturas, porque hemos renacido en una manera espiritual. Nuestro espíritu estaba muerto, declara la palabra, antes de conocer a Cristo, antes de poner nuestra fe en Cristo. Por lo tanto, no había vida espiritual en nosotros, pero al creer en Él, basados en la fe, lógicamente toda persona tiene espíritu, lógicamente es una verdad. Somos seres vivientes, espíritu vivientes en nosotros. De otra manera no nos moveríamos, porque cuando el espíritu sale de la persona, pues el cuerpo se cae y se termina la existencia en esta tierra. Pero lógicamente al no creer en el Señor, al no tener fe en Dios, en la palabra de Dios, o en los que Dios nos ha dado un lugar, una puerta de escape a su juicio, cuando creemos, lógicamente todos nacemos a una vida espiritual y empezamos a dar nuestros primeros pasos como un recién nacido, sin ningún conocimiento de Dios. Pero al venir al Señor, lógicamente tenemos que crecer, y parte de ese crecimiento es cuánto tiempo vamos conociendo. Igual que el niño crece y empieza a conocer y empieza a caminar, y cada día va preguntando y va aprendiendo de todo lo que ve, de todo lo que escucha. De igual manera, la nueva criatura en Cristo Jesús empieza a dar sus primeros pasos al poner su fe en Él. Si usted se da cuenta, hermanos amados, yo me he dado cuenta en la iglesia que cuando un nuevo convertido llega a la iglesia, ni siquiera sabe cuántos capítulos tiene la Biblia, cuántos libros tiene la Biblia, sino que
cuando damos una lectura bíblica tenemos que enseñarle a buscar los capítulos, los libros donde están y hasta los versículos. Y por lo tanto son personas que empiezan a caminar en el camino del Evangelio y necesitan ir aprendiendo poco a poco. De esa misma manera es el crecimiento espiritual, y el apóstol Pedro, a través de la inspiración divina, nos da la orden, un término imperativo, dije al principio, que dice que crezcamos, que no podemos quedarnos estancados, sino crecer, no quedarnos como niños, ¿verdad?, sino ir creciendo en lo que sería lógico en una persona que es nacida de nuevo. Pero, ¿qué significa el crecimiento espiritual? Número uno, crecimiento espiritual significa la creciente manifestación del fruto del Espíritu en nuestra vida. Lógicamente, hermanos, cuando nacemos del Espíritu, dijo Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, nacemos del Espíritu es nacer de la palabra, nacer del agua. Y el nacer de la palabra quiere decir del agua, que es la palabra de Dios, en el sentido de vida. Usted sabe que sin agua no vivimos, nos secamos, nos morimos. De igual manera, el agua de la palabra de Dios en ese sentido es vida espiritual para toda persona. De hecho, Jesús le dice a la mujer samaritana allá en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan: el que beba del agua que sacan de este pozo volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré causará una fuente en él que saltará para vida eterna. De hecho, es entonces el principio, beber del agua de la vida que Cristo ofrece, es la que nos da vida espiritual. O sea, tenemos que tener una manifestación del fruto del Espíritu en nuestra vida constante. Y beber del agua de la palabra es importante para nosotros, para crecer. ¿Cómo tomamos o bebemos del agua de la palabra? Es escudriñándola, es comiéndola cada día. Cuando Jesús habla en ese sentido también, el que come de mí vivirá eternamente, dijo en el mismo Evangelio de Juan, cuando se trata en el principio de alimentarnos. Sin la comida en nuestras vidas, lo que comemos normalmente nosotros, produce energía, esa comida se transforma en sangre y la sangre nos produce energía y vivimos. De la misma manera espiritualmente, comer de Jesús es comer de su conocimiento, de lo que Él se manifestó, saber quién es Jesús. Y lógicamente esa comida, esa bebida que es Jesús, produce en nosotros vida, se transforma en energía espiritual que es vida para movernos en la dirección del crecimiento que Dios demanda para nosotros. Así que la manifestación del Espíritu es crecer cada día, debe manifestarse en el creyente que va creciendo, una creciente manifestación del fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Cuál es ese crecimiento? Usted sabe lo que dice Gálatas 5:22 en adelante, dice el fruto del Espíritu es amor, y del amor produce todas las demás cosas: paz, bondad, benignidad, fidelidad, templanza, y todas esas cosas que el Espíritu da. En ese caso, hermanos amados, un creyente que va creciendo va cambiando sus actitudes. Lógicamente hemos mirado a través de nuestra experiencia como creyentes en el caminar con el Señor, los diferentes hermanos en las congregaciones, hombres y mujeres que conocemos y tenemos testimonios de personas que llegaron a la iglesia prácticamente de un mundo de drogadicción, de un mundo de vivir una vida desordenada, pero al llegar a Cristo su vida ha ido cambiando porque buscaron y constantemente se llenan de la vida espiritual que produce el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecimiento en el conocimiento del Señor. El apóstol dice aquí, más bien dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lógicamente, hermanos amados, tenemos que aprender y conocer más al Señor. El crecimiento, como dije al principio, es comer de Jesús, beber de Jesús, la vida espiritual, el agua espiritual, la comida espiritual. Jesús dijo allá también en San Juan, a los que dialogaban con él, sus padres comieron
el el maná en el desierto y murieron. Mas el que coma de este pan que yo les doy, mi carne y mi sangre, no tendrán hambre ni sed jamás. Eso significa, hermanos amados, que el conocimiento de Jesús, comer de Jesús, es llenarnos de Él en el conocimiento de Él. ¿Y cómo nos llenamos? A través de la palabra, que es el pan de vida, su palabra. Y ese conocimiento nos va dando a nosotros vida espiritual en cuanto a la fe. Cuanto más conocemos a Jesús, más es nuestra comunión con Él. De hecho, hermanos amados, no podemos amar a quien no conocemos. Toda relación empieza por amistad, empieza por comunión. ¿Cuánto tiempo pasamos en la comunión con una persona? Nos la vamos conociendo más, sus defectos y sus virtudes. Vamos haciéndonos más amigos cada día. De esa misma manera, el vivir en el conocimiento de Jesús, conocer a Jesús, lo conocemos nada más a través de su palabra y de nuestro caminar diario en obediencia al Señor y meditación en su amor tan profundo para darnos su vida por nosotros. Le vamos conociendo y vamos mirando su gracia en nosotros, y lógicamente tiene que haber cambios en nuestra manera de vivir, y eso es lo que produce el Espíritu: paz, amor, paz, bondad, benignidad, templanza, todas esas cosas que provienen del Espíritu, que dice el apóstol en Gálatas 5:22, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa el crecimiento espiritual? Ya lo vimos. Segundo, ¿por qué debemos crecer espiritualmente? ¿O cuál es la razón por la cual debemos crecer espiritualmente? Porque nuestro Padre lo espera de nosotros. Dije, es lógico que como humanos, cuando tenemos nuestros hijos, esperamos lógicamente que crezcan, que den sus primeros pasos, luego que hablen, luego que vayan desarrollándose, de tal manera que van de una manera naturalmente lógica, y lo notamos nosotros como padres. De la misma manera, el creyente que es un bebé en el Señor Jesucristo, en conocimiento debe, lógicamente, Dios espera como Padre que crezcamos. Dios espera de nosotros que nos desarrollemos naturalmente, espiritualmente, porque somos sus hijos. La palabra lo declara. En Juan capítulo 1, verso 12, dice que los que creyeron en su nombre les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, somos hijos de Dios. Más tarde, Juan, en primera carta, capítulo 3, dice: hermanos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero tal como el Padre también serán los hijos. Acuérdense que un día dejaremos este mundo y partiremos con el Señor, y vendremos a ser espirituales nuevamente hasta el día que el Señor señale para nuestra resurrección, y Dios espera que estemos con Él, y tendremos que ser semejantes especialmente a Jesucristo, lo que la palabra nos dice, que seremos semejantes a su Hijo Jesucristo, en el sentido de que Él tomó forma humana y vivió entre nosotros y permanece así por los siglos de los siglos. ¿Por qué debemos crecer espiritualmente? Porque nuestra utilidad en el reino de Dios también lo demanda. Dios también espera que sus hijos crezcan, se desarrollen y que contribuyan también en el esparcimiento del reino de Dios, en el engrandecimiento del reino de Dios, que colaboren con Él en la tarea. No es porque Dios nos necesita, Dios es capaz de hacerlo todo, es más, Él crea todas las cosas con la palabra de su poder, sino para darnos participación a nosotros como hijos suyos en el expandimiento del reino de Dios en este mundo. Lógicamente, un día ese reino se manifestará visiblemente. Jesús dijo: el reino de Dios ya está entre vosotros. Cuando le preguntaron acerca del reino de Dios, Él dijo: ya está entre vosotros. Cuando Cristo vino, dijo: el reino de los cielos se ha acercado, ya está entre vosotros. Así que, hermanos amados, la iglesia son los miembros de las congregaciones, fieles creyentes que ya van creciendo y van participando, trabajando en la expansión del reino, porque también Dios como Padre lo demanda. Y qué buena que tenemos esa oportunidad, todos los creyentes, de colaborar con el Padre. Yo creo que el Padre se agrada de sus hijos cuando con toda voluntad contribuyen para el agrandamiento, el esparcimiento del reino de Dios dentro de este mundo, hasta el día que
el día señalado que Dios tiene para que todo cese y luego todos los que son del reino puedan entrar a ese reino que se manifestará en el tiempo futuro. ¿Cómo podemos lograr un crecimiento espiritual? Número 3. ¿Cómo podemos lograr un crecimiento espiritual? 1. Manteniendo ininterrumpida nuestra comunión con Dios. Manteniendo ininterrumpida nuestra comunión con Dios. Es básico, es necesario. Podemos crecer manteniendo ininterrumpida nuestra comunión con Dios. Cuando dos amigos, por ejemplo, dejan de convivir, pasan mucho tiempo sin convivir, la amistad se va apagando. Llegan hasta quizás no hablarse nunca ni por teléfono, entonces tienden a desaparecer. Y ni siquiera, por ejemplo, tenemos amigos de nuestras niñez, de nuestra juventud, que los vemos en las redes sociales hasta después de 30 años, ni siquiera sabemos quiénes son. Nomás por los nombres los conocemos, ¿verdad? Y luego investigamos y sabemos que era la misma persona. Imagínese, no quiero decir que Dios envejezca, porque Dios no lo podemos ver, pero sabemos que crecemos espiritualmente cuando mantenemos nuestra relación sin ninguna interrupción constante con Dios. Cuando hablamos con Dios, cuando Dios nos habla a nosotros. ¿Cómo sucede eso? Lógicamente Dios nos habla a través de su palabra. Si escudriñamos la palabra, cada día que la abrimos, Dios nos está hablando y nos está diciendo en muchas ocasiones: yo estoy contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Por ejemplo, Josué dice en el momento de los momentos de dificultad, de la duda, de la situación frente a los enemigos, le dijo: no se aparte del libro de la ley. La palabra de Dios, el libro de la ley, es un sinónimo de lo que es la ley de Dios, la palabra de Dios. Y cuídate de ponerla por obra. Cuando hayas hecho todo esto, no te apartes de día y noche de este libro, de la palabra de Dios, todas las cosas te saldrán bien. ¿Por qué? Porque hay comunión con Dios ininterrumpida. Entonces todo lo que vivimos en esa comunión, día a día vamos creciendo. Y no quiere decir que seamos perfectos. Cada día el creyente que tiene comunión con Dios va creciendo espiritualmente, porque va en proceso de santificación. En otras palabras, va dejando de pecar menos y va siendo un mejor hijo de Dios cada día en ese proceso de santidad, el proceso de sentimiento, de crecimiento, perdón. Eso es manera de decirlo de diferente manera. Entonces, ¿cómo podemos lograr un crecimiento espiritual? Manteniendo ininterrumpida nuestra comunión con Dios, que es el Padre. Número 2, también esforzándonos constantemente en el servicio cristiano. En la iglesia, como creyentes, también convivimos con otros creyentes. Eso nos ayuda a crecer espiritualmente, hermanos amados. La comunión con los otros creyentes. Entendemos que en este tiempo no podemos reunirnos. Estamos un poquito separados unos de otros. Pero cuando tenemos comunión, en que sea por teléfono, cuando hablamos con nuestros amigos, hermanos, cuando hablamos con nuestros familiares, hermanos, creyentes, acuérdense que somos una familia en Cristo Jesús y podemos tener comunión con ellos, convivir con ellos. Lógicamente hay grupos, hermanos, en las redes sociales que nos reunimos a través de diferentes plataformas para convivir, para animarnos a través de la palabra del Señor. Y todo eso provoca en nosotros crecimiento espiritual, no dejando estática nuestro crecimiento. Nos esforzamos, debemos esforzarnos constantemente en el servicio cristiano. ¿Y cuál es el servicio cristiano? Pues orar unos por otros, ya que no podemos salir mucho en este tiempo. Podemos orar unos por otros, podemos suplir alguna necesidad de algunos de los demás que conocemos que están pasando necesidad. La Biblia nos enseña y nos dice que practiquemos la hospitalidad. En aquel tiempo se practicaba mucho, no tanto ahora, pero también se refiere a ayudarnos unos a otros. Dice que no olvidemos a los necesitados, especialmente a los hermanos de la fe. Todo eso, hermano, nos ayuda a vivir y a crecer espiritualmente. No se olvide el tema, estamos hablando, crecer en estatura espiritual.
llegar a la estatura que Dios demanda que lleguemos a crecer. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el máximo llegar de nuestra estatura en el crecimiento? Si vamos a la carta a los Romanos, capítulo 8, en el verso 28 en adelante, el apóstol o la palabra de Dios nos dice que debemos crecer, ¿verdad? Y el versículo 29 dice que sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El crecer en conocimiento, el crecer en Dios, crecer en estatura espiritual, nos lleva a llegar un día a ser de la estatura del varón perfecto, del hombre perfecto. ¿Y cuál es ese hombre perfecto? Es Jesucristo, el primogénito Hijo de Dios. En este caso, todos seremos hermanos de Jesús, en el sentido de que Él será el primero en cuanto a la estatura perfecta, del hombre perfecto, del hombre espiritual perfecto que Dios desea que seamos nosotros los creyentes que hemos creído en Él. Así que, hermanos amados, debemos crecer espiritualmente. Volvemos a la palabra en segunda carta de Pedro, verso 3, 18. Y vamos a leerlo para concluir. Dice así, capítulo 3, 18 de la segunda carta de Pedro. Dice: más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. No debemos detenernos en nuestro crecimiento, hermanos amados. Sé que estamos en tiempo de pandemia, pero aún en nuestros hogares crecemos en la comunión con el Señor. Crecemos en la manifestación del fruto del Espíritu en nuestra vida. Ustedes saben cuál es la manifestación del Espíritu, de los frutos del Espíritu. ¿Verdad? Crecemos también, y porque debemos crecer espiritualmente, porque nuestro Padre lo espera de nosotros, es lógico nuestro crecimiento, porque nuestra utilidad en el reino de Dios lo demanda. ¿Y cómo podemos lograr un crecimiento espiritual? Manteniendo ininterrumpida nuestra comunión con Dios, esforzándonos constantemente en el servicio cristiano. Son recomendaciones de la palabra de Dios que nos recuerdan que nunca paramos de crecer espiritualmente, porque aún no ha llegado el tiempo de nuestra glorificación. Hasta ese día dejamos de crecer, porque hemos llegado al pleno conocimiento y el Espíritu Santo nos hará exactamente a la imagen de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que, hermanos amados, esfuércese cada día, no desmaye, manténgase alerta y recuerde no dejar de crecer. No olvide la oración, ni olvide la lectura de la palabra, no olvide la meditación en el Señor, cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Espero que Dios le bendiga y que pronto estaremos juntos en la reunión de la congregación en la iglesia. Saludos a todos, amados hermanos, Dios me lo bendiga y que la paz de Cristo reine en sus corazones. Amén.